Ahora toca la sección del raquis torácico, empezando con la descripción de las vértebras torácica tipo. Como se había mencionado, igual que las otras, está compuesta por un cuerpo vertebral proporcionalmente más alto que el cuerpo de las vértebras lumbares. En la parte posterior de las mesetas vertebrales se puede observar un acarillo oval tallado oblicuamente y recubierto de cartílago. Después, está compuesto por dos pendículos, también por dos laminillas vertebrales y empleadas por detrás. Estas son más altas que anchas y están inclinadas. Está compuesta también por apófisis articulares superiores e inferiores y por unas apófisis transversas, además de apófisis espinosas. La asociación de todos estos elementos forman la vértebra torácica tipo. Ahora otra vértebra que se explicará es la 12ª vértebra torácica, que es una vértebra de transición entre el raquis lumbar. Particularidades. Su cuerpo vertebral solo posee dos carillas costales situadas en la parte posterior de la meseta superior. Las apófisis articulares superiores están orientadas hacia atrás y ligeramente hacia arriba y hacia afuera. Las carillas articulares inferiores deben corresponder a las carillas superiores de la primera vértebra lumbar. Ahora, si hablamos nuevamente de movimientos, esta vez vamos a hablar sobre movimientos entre dos vértebras. Cuando se trata de una flexión entre dos vértebras torácicas, las superficies articulares de las apófisis articulares se deslizan esta vez hacia arriba y las apófisis inferiores tienden a desbordarse hacia arriba las apófisis superiores de la vértebra inferior. ¿Qué estructuras se tensan? Se tensa el ligamento interespinoso, los ligamentos amarillo, las cápsulas articulares sigapofisiarias y los ligamentos longitudinales posteriores. ¿Cuáles se distienden? El ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos y los ligamentos interespinosos. Ahora, otro dato que se va a estar mencionando en cada movimiento es la repercusión del tórax. En este se abren todos los ángulos que articulan los distintos segmentos del tórax entre sí y con el raquis, que es el ángulo costorraquídeo, el ángulo esternocostal superior e inferior y el ángulo condrocostal. Ahora, si hablamos de una extensión entre dos vértebras, se da una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de la vértebra superior. El ligamento longitudinal anterior se tensa y el posterior, junto con los ligamentos amarillos y los interespinosos, se distienden. Además de que el disco intervertebral y el núcleo pulposo se aplastan por detrás y se ensanchan por delante, y el núcleo pulposo se va hacia adelante. Limitantes. Un limitante en esta es el tope de las apófisis articulares y las apófisis espinosas. ¿Cuáles son sus repercusiones del tórax? Todos los ángulos del tórax se cierran. Si hablamos de una inclinación de las dos vértebras torácicas, de la convexidad, las carillas se deslizan hacia arriba, y de la concavidad, las carillas se deslizan hacia abajo. Se tensa el ligamento amarillo intertransverso del lado de la convexidad. Sus limitantes son el tope óseo de las apófisis articulares y las estructuras tensadas. ¿Cuáles son las repercusiones del tórax? En el lado de la convexidad raquídea, el tórax se eleva, los espacios intercostales se ensanchan, el tórax se dilata y el ángulo condrocostal de la 10ª costilla tienden a abrirse. En el lado de la concavidad de la curva raquídea se observan los fenómenos inversos del tórax. Descienden y se retraen, mientras que los espacios intercostales se reducen y se cierran en el ángulo condrocostal. Ahora, movimiento un poco más complicado es de rotación-acción del raquis torácico. Para este movimiento se realiza una torsión del disco intervertebral. Puede tener una amplitud más grande que su sillamiento. La rotación elemental entre dos vértebras dorsales es al menos 3 veces mayor que entre dos vértebras lumbares. Sin embargo, esta relación sería todavía mayor si la columna torácica no estuviese estrechamente unida al tórax óseo. Ahora, la rotación de una vértebra se va a acompañar pues de una deformación del par de costillas asociadas a la misma gracias a la elasticidad costal. Las citadas deformaciones son las siguientes. Se da una acentuación de la concavidad costal en la rotación y disminución en la concavidad costal en el lado opuesto.
Acentuación de la concavidad condrocostal del lado opuesto de la rotación. Disminución de la concavidad condrocostal en el lado de la rotación. A la vez, durante este movimiento el esternón está sometido a fuerzas de cizallamiento y tiende a dirigirse oblicuamente de abajo para seguir la rotación de los cuerpos vertebrales. Ahora, anteriormente se mencionaron los músculos, por lo que solamente se pondrán para que se observen cuáles son los músculos de la expiración, así como su accesorio. Entonces, en lo que nos vamos a basar es en la relación del antagonismo, sinergia entre el diafragma y los músculos abdominales. Durante la inspiración, la contracción del diafragma desciende el centro frénico, que aumenta el diámetro vertical del tórax, el cual interviene en la resistencia a la elongación de los elementos verticales del mediastino, a la resistencia de las masas de las vísceras abdominales. Además, sin esto que está sujeta por los potentes músculos abdominales mencionados anteriormente. Sin estos últimos se verían impelido hacia abajo y hacia adelante, y el centro frénico no podría tomar un punto fijo sólido que le permitiría al diafragma elevar las costillas. Ahora, durante la expiración, el diafragma se relaja y la contracción de los abdominales desciende en el orificio inferior del tórax, de modo que disminuye los diámetros transversales anteroposteriores del tórax. Aumenta la presión intraabdominal. Los citados músculos desplazan la masa de las vísceras hacia arriba y hacen ascender el centro frénico, que disminuye el diámetro vertical del tórax. Los músculos abdominales son antagonistas. Entonces, en resumen, durante la inspiración la tensión del diafragma aumenta, mientras que en el tono de los músculos abdominales decrece. Y en cambio, durante la expiración la tensión de los músculos abdominales aumenta, y mientras que el tono del diafragma disminuye. Estos dos grupos musculares existe un equilibrio dinámico. La circulación aérea de las vías respiratorias. La membrana elástica se va a jalar, la capacidad aumentará y la presión interior disminuirá. Entonces la presión atmosférica es mayor a la presión interna y una cantidad de aire cuyo volumen es exactamente igual al que produce el mecanismo de la inspiración. Membrana elástica. En su posición inicial disminuye la capacidad torácica, pero aumenta la presión interior. El aire que se hallaba en la vejiga se expulsa a través de un tubo, que es un mecanismo de expiración. Entonces la respiración se basa en el aumento y disminución del volumen torácico. Si ésta presenta un volumen ovoide en diámetro transverso, anteroposterior y vertical, son considerados con la acción de los músculos respiratorios. Diafragma aumenta los diámetros y lo transformará en ovoide. Volúmenes respiratorios. Nos referimos a las cantidades de aire expuestas en distintas fases de la respiración y en diferentes tipos de respiración. Comparación de los distintos volúmenes pulmonares. Volumen corriente de los distintos volúmenes pulmonares. Volumen corriente es una respiración tranquila en reposo. El aire movilizado entre una expiración y una inspiración normales contienen oscilaciones del espirograma. Volúmenes de reserva inspiratoria. Inspira forzada, penetra en los pulmones una cantidad adicional de aire. Si tras una inspiración normal se prosigue la inspiración forzada hasta el límite, se expulsará entonces el volumen de reserva expiratoria. Fisiopatología respiratoria. Las fisiopatologías respiratorias es cuando llega a haber un traumatismo o cualquier tipo de lesión en donde se implica la afectación de la respiración, ya sea entre líquidos externos o sangre a los pulmones o cualquier otro tipo de acontecimientos que afecten el mismo. Tipos respiratorios: los deportistas, los músicos y los otros. La mecánica ventilatoria difiere según la edad y el sexo. Mujer, respiración de tipo costal superior, máxima amplitud en la parte superior del tórax, aumenta el diámetro anteroposterior. Hombre, respiración de tipo mixta, costal superior e inferior. Niño, respiración de tipo abdominal. Anciano, condiciones respiratorias modificadas por sifosis torácicas.
Espacio muerto: el volumen de aire que no participa en los intercambios respiratorios si se programa el tubo de escape del aire mediante un recipiente de gran volumen se aumentará artificialmente en el espacio muerto. La ventilación solo logrará desplazar el aire en el interior del espacio muerto. Ningún volumen de aire fresco penetrará en el interior del acordeón. El espacio muerto representa las vías aéreas superiores: boca, fosas nasales, tráqueas, bronquios, bronquiolos. La complacencia torácica se relaciona con la elasticidad de los elementos anatómicos en tórax y los pulmones. Expiración normal: en tórax y los pulmones adoptan una posición de equilibrio entre el aire intraalveolar y el aire atmosférico. Inspiración forzada: se comprimen los elementos elásticos en tórax. Inspiración forzada con respecto al aire atmosférico determina la penetración del aire en la tráquea, pero debido a su elasticidad en tórax tienden a recuperar su posición inicial. Mecanismo de tos o maniobra de Heimlich. Cuando suelen entrar partículas extrañas a nuestros pulmones, el mecanismo de la tos los expulsa fácilmente para que los desechemos y con ayuda del moco los encapsula para su fácil excreción. Para que esta fase sea eficaz debe intervenir la tos, ya que es un acto de reflejo y en el cual también ayudarán los nervios intercostales y abdominales. Casos en donde los que están inadaptados, un cuerpo extraño voluminoso obstruye la respiración, en vez de haber tomado un camino correcto, la persona al enterarse va a querer inspirar, lo que hace que penetre más profundamente, lo cual es agravada la distrés respiratoria. Sin ayuda intermediaria puede morir por asfixia. La maniobra de Heimlich consiste primero en pegar 3 veces. Si el objeto no sale, se deberá de hacer una fuerte presión por la boca del estómago un poco abajo para que pueda salir el objeto que obstruye la respiración. Movilidad elástica de los cartílagos costales. Durante la inspiración, los cartílagos costales efectúan un desplazamiento angular y la torsión alrededor de su eje longitudinal. La torsión desempeña un papel en el mecanismo de la inspiración. Cuando el esternón se eleva durante la inspiración, el extremo posterior de las costillas permanecen unidos al raquis mediante las articulaciones costovertebrales. Los cartílagos costales realizan una rotación sobre su eje longitudinal. Existen angulaciones de las articulaciones condrocostales y esternocondrales para facilitar la compresión durante la inspiración de costillas, efectuando movimientos de descenso, y en relación al esternón, el cartílago costal sufre una torsión sobre su eje que se comporta como una barra de torsión. La barra de torsión y no en acontecimiento de elongación se utiliza para amortiguar. La glotis y las cuerdas vocales. La fonación. La glotis es un orificio que controla el paso del aire a la altura de la faringe. Orificio glótico visto desde arriba presenta una hendidura triangular de vértice anterior. Con sus bordes contiene las cuerdas vocales inferiores. Los músculos cricoideos posteriores giran en los cartílagos aritenoideos y las apófisis vocales separan lo que abre la glotis. Raquis cervical en conjunto. Se divide en dos: cervical superior, también llamada raquis suboccipital, contiene la primera vértebra cervical y la segunda vértebra, y tiene 3 grados de libertad, y el raquis cervical inferior se extiende a la tercera vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. Tiene 2 grados de libertad que puede hacer los movimientos, incluye la flexoextensión y la inclina rotación. Constitución esquemática de las primeras 3 vértebras. La articulación atlantoaxiales es una mecánica entre el atlas y el axis que tiene 3 articulaciones mecánicas conectadas, que es la atloidontoidea y 2 atlantoaxiales laterales. La flexoextensión de las articulaciones atlantoaxiales y atlanto-odontoidea. Durante la flexión, las masas laterales del atlas ruedan sin deslizarse sobre las superficies superiores del axis.
El punto de contacto entre esas dos superficies se desplazará hacia adelante y la línea de unión hacia atrás. Se podrá observar un bosquejo posterior del axis y el atlas hacia atrás tiene 15 grados de amplitud. Durante la extensión, si sus masas laterales del atlas no se desplazan sobre la superficie superior del axis, su punto de contacto deberá desplazarse hacia atrás y la línea que los une hacia adelante tiene una amplitud de 15 grados. La rotación de las articulaciones atlanto-occipitales. La rotación del hueso occipital sobre el atlas implica la rotación del atlas sobre el axis en torno al eje vertical de la apófisis odontoides. Este movimiento es complejo debido a la tensión de los ligamentos, especialmente el ligamento alar. Cuando el occipital rota hacia la izquierda, el cóndilo derecho del occipital se desliza hacia adelante sobre el atlas y simultáneamente el ligamento alar se enrolla y tensa, desplazando el cóndilo derecho hacia la izquierda y causando una inclinación del occipital hacia la derecha. Por lo tanto, no hay una rotación pura, sino es acompañada de una turlación e inclinación. En resumen, el centro de rotación atlanto-occipital se mueve lateralmente según la dirección de la rotación, ubicándose en el mejor lugar para la torsión del eje nervioso, alineada con el eje anatómico del bulbo raquídeo. Ligamentos del raquis cervical. Su meseta superior está como A, su apófisis unciforme como B, el anillo fibroso como 1, el núcleo pulposo como 2, el ligamento longitudinal anterior como 3, el ligamento longitudinal posterior como 4, la cápsula como 5, las carillas articulares como D, la cápsula como 6, los ligamentos amarillos como 7, la apófisis espinosa como J, el ligamento interespinoso 8, el ligamento local 9, músculos del trapecio y el escaleno también están ahí, que se van a insertar ahí. Los tubérculos anteriores E, el posterior F, ligamentos intertransversos son 10, el agujero vertebral transverso como J, los agujeros de conjunción como I, el pedículo vertebral H, el disco intervertebral 1 y el gancho del cuerpo B. Constitución de una vértebra cervical. La apófisis uniforme está representado como 3, los ventrículos vertebrales como 6, la raíz anterior de la apófisis transversa y arco posterior como 7 y 7', la apófisis articular como 9, los pedículos como 6, las carillas articulares superiores 10' carillas inferiores, lamininas vertebrales 11, apófisis espinosa 12, el canal vertebral es la letra C. La extensión del raquis cervical inferior. La posición entre los cuerpos vertebrales están unidos por un disco intervertebral estable en el núcleo y las lamininas del anillo fibroso sometidos a igual tensión. Las vértebras cervicales contactan mediante sus apófisis articulares en el plano oblicuo en la parte baja del raquis cervical. Estas carillas tienen una ligera curva hacia adelante. En la extensión, las vértebras subyacentes se inclinan y deslizan hacia atrás, estrechando más el espacio vertebral por detrás que por delante y desplazando el núcleo pulposo hacia adelante. En la flexión, las vértebras subyacentes se inclinan y desplazan hacia adelante, disminuyendo el cruzante del disco intervertebral de su parte anterior y desplazando el núcleo hacia atrás. En los choques de automóvil pueden causar una lesión de latigazo que implica una brusca extensión seguida de una flexión. Y esto lleva a la extensión y poner en peligro el bulbo raquídeo. Los movimientos combinados de inclinación y rotación en el raquis cervical.
Los movimientos al raquis cervical se originan en el plano frontal, sagital, transversal y en el plano horizontal. Se señala que además de la flexo-extensión, el raquis cervical realiza movimientos estereotipados de inclinación, rotación, extensión. El eje oblicuo en cada segmento constituye movimientos mixtos sumando inclinación, movimiento de acentuación de abajo hacia arriba, de manera que cada segmento cervical representa una combinación de rotación, inclinación y extensión. Geometría de movimiento de inclinación y rotación. El texto describe la demostración geométrica de movimiento de inclinación y rotación en el raquis cervical. Se utiliza un esquema en el espacio para representar el plano de inclinación y rotación alrededor de un eje oblicuo. Debido a la oblicuidad de este eje, el plano de inclinación y rotación es oblicuo en relación con los planos frontales y transversales. Cuando una vértebra gira en torno a este eje, su posición final está incluida en un plano vertical que también ha girado alrededor de una vertical de referencia. Además, cuando una vértebra gira su propio eje de rotación y eso resulta un nuevo componente de extensión. Amplitudes articulares. En la flexoextensión, amplitud total en el raquis cervical inferior es de 100 a 110. Conjunto de raquis cervical en relación al plano masticador es 1300. En raquis suboccipital es de 20 a 30 grados, de inclinación es de 45 grados. En la articulación atlanto-occipital, entre las líneas que unen las dos apófisis transversas del atlas y de la base apófisis mastoidea, tiene una amplitud de 8 grados. En la rotación total de la cabeza de 80 a 90 grados a cada lado, siendo 12 grados de articulación atlanto-occipital. Equilibrio de la cabeza sobre el raquis cervical. La cabeza está en equilibrio cuando estos planos son horizontales, los ojos, el plano masticador y el auriculonasal. Cabe mencionar que la cabeza en conjunto constituye una palanca de interapoyo. El punto de apoyo O está en los cóndilos occipitales, la resistencia G localizada cerca de la silla turca, la potencia F y la fuerza de los músculos de la nuca que contrarrestan el peso de la cabeza. Además, los músculos extensores luchan contra la gravedad, mientras que en el caso de los flexores, la misma los asiste, ayudando a su equilibrio, ya que eso explica la existencia de un tono permanente en los músculos que se opone a la caída de la cabeza hacia adelante.